En esta ocasión, perdón, en esta ocasión le tocaba a mi hermano Pastor Josué Rodríguez, pero no está un poquito dispuesto de salud. Oremos para que el Señor le fortalezca, pero me pidió compartir hoy el mensaje. Y bueno, quisiera hoy compartir un mensaje que va en esta nueva dirección de serie de sermones. Recordemos que en términos generales hemos estado hemos estado predicando varias series de mensajes relacionadas con un tema general. Orando, la oración comunitaria para que abunde el fruto ministerial. Es decir, nuestra intención es mover a la iglesia en este sentido de crecer en la oración comunitaria por diferentes razones. Hemos hablado para llevar más fruto de evangelización, hemos orado para vencer contra el mal, ¿se acuerdan? Fue la serie anterior. Y hoy iniciamos esa serie que es con la oración comunitaria para desarrollar el amor de los hermanos en la Iglesia Bautista del Calvario. Vamos a hablar de esto y vamos a comenzar hoy el mensaje. Yo le he puesto por título una oración muy necesaria. Una oración muy, muy necesaria. Y para ello, bueno, vamos a recordar que uno de los objetivos fundamentales, perdón hermanos, no sé por qué no. Uno de los objetivos fundamentales de nuestra convención regional, es decir, de la agrupación de iglesias bautistas en nuestro país, que está constituida por más de 1,500, más de 1,600 iglesias a lo largo del país, a lo largo y ancho de nuestro país, es desarrollar iglesias saludables. Iglesias saludables, es decir, puede haber iglesias que no sean saludables, que tengan algunos rasgos enfermizos. Entonces, como meta, una de las metas del trabajo de nuestra convención nacional es el desarrollo de iglesias saludables. Y yo estoy convencido que para tener iglesias saludables debemos de crecer en la oración. Y este ha sido el enfoque en nuestra iglesia durante todo este año. Y esperamos que su vida de oración esté creciendo, pero todavía necesitamos crecer mucho más en la oración comunitaria. Así que le invito a que usted ore con otros, ya sea en la reunión de oración que tenemos aquí los jueves, o en alguna reunión de roca, en algún hogar, o en la oración que se hace en los diferentes departamentos. Pero el punto es que debemos de crecer en la oración comunitaria. No solamente en la oración de manera individual. Entonces le invitamos a que esto tenga este fruto en su vida. Ahora, quisiera hacer una pregunta. Para usted, ¿qué cosas cree que son las que debemos pedir por nuestra iglesia para convertirnos en una iglesia saludable? ¿Qué deberíamos pedir? Ahora sí es una pregunta muy amplia, pueden ser muchísimas respuestas, obviamente. Pero a ver, ¿usted qué piensa? ¿Cómo podríamos orar para que nuestra iglesia fuera una iglesia saludable? ¿Qué deberíamos de pedir? Amor, muy bien, amor para con todos, ¿verdad? Muy bien, amor, ¿qué más? ¿Perdón? Por los enfermos, muy bien, sí, hay que orar. Si se sanan los enfermos, somos iglesia saludable, ¿verdad? Pero saludable en todos los aspectos, espiritualmente, sobre todo. ¿Qué más deberíamos de pedir? Fe, que creciéramos en fe, que creciéramos en compromiso por cada familia, orar por las familias. Qué importante. Los jueves tenemos una parte de oración donde oramos por los pastores y por las familias de las iglesias. Esto lo hacemos cada jueves. ¿O qué más? Crecimiento de cada miembro de la iglesia. Ok, todo lo que dijeron está correcto. De hecho, yo escogí solamente 2 de acuerdo a un verso que es el que vamos a usar hoy para meditar. ¿Qué le parece esto? Que nuestra iglesia crezca en amor.
Esta debe ser una meta, crecer en amor. Y yo también añadí que la iglesia crezca en santidad. Que la iglesia crezca en santidad. Y para ello, yo tomé un texto del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versos 12 y 13. Le voy a pedir que lo leamos todos juntos, son solo 2 versos. Así que vamos a leerlo juntos en la versión que está en la pantalla. Si usted tiene Reina Valera, le voy a pedir que lea en la versión de la pantalla, en la Nueva Traducción Viviente. Todos leemos juntos y la palabra dice: el Señor los multiplique y los haga abundar en amor unos para con otros y para con todos, tal como nosotros para con ustedes, a fin de confirmar el corazón de ustedes irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús, con todos sus santos. Amén. 1 Tesalonicenses 3, 12 y 13. Estos versos nos dejan bien remarcados estos 2 temas. Que abundemos en amor y en santidad. Hoy precisamente tocamos en la clase eso. ¿Qué pedía el apóstol Pablo por los tesalonicenses? Que crecieran en amor y en santidad. Había muchas necesidades temporales, físicas, materiales, definitivamente, pero Pablo no pidió por ello. Él oraba por los tesalonicenses para que crecieran en amor y en santidad. Y creo que es una oración que debemos retomar por nuestra iglesia y por las iglesias. Vamos a pedir al Señor que hable en nuestras vidas. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre Dios, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque tú estás en medio de nosotros, con tu Espíritu Santo. Señor, guíanos a tu verdad. Que seas tú quien habla a nuestros corazones, Señor. Quita cualquier soberbia de nosotros. Danos humildad para recibir la palabra, no como viniendo de hombre alguno, sino tu palabra para todos nosotros, para mí y para mis hermanos. Gracias, Padre. Háblanos, Dios. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que pues vamos a entrar directo en materia. Entonces, una oración muy necesaria. Oremos que crezcamos en amor y oremos que crezcamos en santidad. ¿Ok? Estas son las 2 partes de estos versos. Que crezcamos en el amor, así dice la primera parte del verso 12. El Señor los multiplique y los haga abundar en amor unos para con otros y para con todos, tal como nosotros para con ustedes. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Unos para con otros y para con todos, tal como nosotros para con ustedes. Pero hay una relación, hay un sentido, y tenemos que descubrir. El amor fraternal es tan importante que está en las páginas centrales de todos los escritores del Nuevo Testamento. El amor fraternal, es fundamental, dijo el Señor Jesucristo, como la evidencia o la manifestación distintiva del verdadero discípulo del Señor. Él dijo que en esto conocería la gente que nosotros somos sus discípulos, somos creyentes, somos sus hijos, en que tengamos amor, ¿quién? Los unos por los otros. El Señor no habló de otro distintivo, aunque hay características que nos hacen evidente la fe de algunos. Pero el Señor Jesús remarcó por encima de todas estas cualidades el amor y el amor fraternal. Qué interesante, hermanos. Obviamente nosotros entendemos que hay un contenido de sana doctrina, que hay un elemento fundamental de una fe básica del Evangelio, las verdades del Evangelio, pero el fruto, hablando del fruto, siempre se pone en primer lugar el amor, mas el fruto del Espíritu es amor y todo lo demás siempre se resalta como la primera característica o el fruto más distintivo de los creyentes.
Por eso es importante orar porque esto abunde en nuestra iglesia. Así lo dice el apóstol Pablo, os haga crecer y sobreabundar, dice esta versión. Crecer y sobreabundar. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia en los tesalonicenses? ¿Por qué Pablo ora por esta iglesia pidiendo que crezcan en amor? Yo me pregunto, ¿acaso la iglesia en Tesalonicenses no tenía amor fraternal? Claro que sí, claro que sí. No sé si usted ha leído la carta a los tesalonicenses. A mí me gusta mucho esta carta porque es una carta donde hay una relación. Esta carta, por cierto, hermanos, es quizás de los primeros escritos o libros del Nuevo Testamento. Entonces, encontramos que su fecha es muy, muy temprana. Su fecha de escritura. Y ya desde aquel entonces, el apóstol Pablo habla de una relación muy personal que él tenía con la iglesia en Tesalónica. Y en la carta que él escribe, dice que su iglesia, la iglesia en Tesalónica, se caracterizaba por tres cosas: por amor, por la fe y por la esperanza. Si usted va al capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, así lo dice. Dice que la fe de ellos es tan grande que todos hablan de ello. Es más, dice el apóstol, ya no tenemos que ir a predicar porque la gente habla de su fe. El amor de ustedes es tan grande que ya no tenemos que ir a predicar porque ellos mismos cuentan cómo ustedes no solamente recibieron el mensaje, sino a los mensajeros con mucho amor. Y me encanta esta expresión porque dice, se enfoca, fíjense bien, no solamente escucharon el mensaje del evangelio y lo recibieron con amor, sino aquellos quienes traían este mensaje, es decir, el apóstol Pablo y sus colaboradores. Lo recibieron con mucho amor. Y es que este es el asunto. El mensaje no llega en vacío a nosotros. Regularmente llega a través de una persona, ¿no es cierto? Alguien que es usado por Dios como un instrumento. Y en cuanto a la forma en que llegó a los tesalonicenses, el apóstol creó una relación de amor fraternal tan intensa con los tesalonicenses, quizás solamente superada o equiparada con su amor por la iglesia en Filipos. Entonces, no era una iglesia que no tuviera amor fraternal, porque dice, la gente cuenta cómo ustedes nos recibieron, con qué amor nos recibieron cuando les predicamos el evangelio. Es más adelante, en 1 Tesalonicenses 4, 9 y 10, dice el apóstol Pablo, fíjense bien, pero con respecto al amor fraternal, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados de Dios que se amen los unos a los otros. De hecho, lo están haciendo con todos los hermanos por toda Macedonia. ¿Pero qué dice? Les exhortamos a que sigan progresando aún más. O sea, no era una iglesia que carecía de amor fraternal. Era una iglesia con mucho amor fraternal como la iglesia bautista del Calvario. Amén. Yo amo mucho a esta iglesia y creo que hay amor fraternal. Pero les dice, pero quiero que sigan progresando aún más. Y este es el mensaje que hoy quiero compartirles. Si la iglesia en Tesalonicenses sí era una iglesia con amor fraternal, ¿por qué dice, yo estoy orando para que crezcan en amor? ¿Por qué? Porque debemos ser una iglesia que padece inconformismo. Es decir, que siempre estamos despiertos y abiertos para aprender más. Y eso es indispensable cuando hablamos de amor. Cuando hablamos de amor, debemos aprender más. Cuando hablamos de amor, debemos crecer. Porque nunca podemos decir que ya llegamos a la medida del amor que Dios espera de nosotros como iglesia o en lo personal. Siempre podemos crecer un poco más en amor. Y quería dejarlo ahí. Pero ¿sabe por qué podemos y debemos seguir creciendo en amor? Yo lo añadí, no lo añadí en la diapositiva. Porque la medida perfecta del amor entre hermanos, ¿cuál es? El amor de Jesús por nosotros. Dijo, ámense como yo los he amado.
Porque la medida perfecta del amor entre los hermanos es el amor que Jesús tuvo y demostró por nosotros cuando murió en la cruz para salvarnos. Como no hemos llegado a esa medida, todos aquí podemos seguir creciendo en el amor. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, era una iglesia amada, una iglesia como nosotros, una iglesia llena de amor fraternal, pero les dice, yo oro para que sigan creciendo en amor. Aún hay más. Porque todavía estamos muy lejos de la medida del amor de Jesús por nosotros. Amén. Todavía estamos muy lejos. Entonces, este es el mensaje que debemos de crecer. Y no importa que digamos, pero ya estamos haciéndolo. Bueno, podemos progresar, podemos crecer aún más. Ese es el amor hacia el interior, el amor hacia los hermanos. Pero también debemos crecer en amor hacia los de afuera. Una iglesia saludable no solamente es una iglesia donde hay amor fraternal de unos por los otros, sino es una iglesia donde hay amor hacia los que están fuera de aquí. Jesús dijo que si amamos a los que nos aman, pues ¿qué demás estamos haciendo? Cualquiera lo hace, ¿no? Es decir, tenemos que pensar más allá, y este es el reto para nuestra iglesia. Amar a los que están fuera de nosotros. Amar a los que están lejos del Señor. Y el ejemplo maravilloso es el ejemplo divino, el ejemplo de nuestro Dios expresado en la vida y el ministerio del Señor Jesús. El Señor Jesús fue el buen pastor. Esta es la figura que se habla en la Biblia y que nos ha cautivado a muchos, ¿no es cierto? Cuando dice Jesús, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Esta es una de las figuras más conocidas acerca de Jesús, ¿es cierto? La del buen pastor. Y en esta historia que él narra en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo, dice que el buen pastor que tenía 100 ovejas, deja las 99 que tenía en el desierto, ¿verdad? Y va a buscar una oveja que se le había perdido. Cuando habla de que deja las 99 en el desierto, ¿a qué se refiere? ¿Será que las descuidó? ¿Será que no le preocupan? ¿Será que las dejó a su suerte? Claro que no. Él sabía que estaban bien, que estaban protegidas y unas con otras se cuidaban. Pero dice que su enfoque, ¿cuál fue su enfoque? El que no está aquí. Su enfoque fue la oveja que no estaba en el redil. Su enfoque fue la oveja que faltaba. Y con esta parábola Jesús estaba criticando a los religiosos que estaban satisfechos con su religiosidad y que cerraban las puertas para los demás, ya fuera porque son indignos, porque son muy pecadores, porque son muy pobres, por lo que sea, pero no estaban ahí y no les interesaba. Y cuando Él les habla de esta parábola, Él dice, yo voy a hacer esto. Yo soy el buen pastor que va a buscar la que estaba perdida. Entonces, ¿a quién representa esta imagen? Obviamente ya lo dije, habla de Jesús, de quien se encarna por venir a buscar a las ovejas perdidas. Y Él cada vez sigue y sigue buscando a la que está perdida. Su enfoque no está en los que están aquí, sino los que faltan. Pero también, aparte de Jesús, se aplica a sus discípulos porque la iglesia está llamada a continuar la búsqueda de Jesús, hermanos. Nosotros somos los responsables de llevar a cabo la tarea del buen pastor. Si el corazón de Jesús late en nosotros, el amor de Jesús por el que no está, debe estar también en nosotros. Y necesitamos crecer en ese amor. Necesitamos crecer en ese amor. Entonces, la iglesia que ama a los de afuera refleja el amor de Dios, que dice la palabra, tanto Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito. Entonces ya aquí, como que el primer punto fue muy aceptable, ¿no? El amor fraternal sí es muy bonito, crecer en el amor fraternal, pero también crecer hacia los de afuera, ese no es tan sencillo.
es verdaderamente un desafío. Ahora, ¿qué hace Pablo para que los tesalonicenses lo entiendan? Él les da un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que les da? Aquí dice el verso que usted tiene la Biblia abierta, ¿verdad? No lo ha cerrado. Pero dice la palabra que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros, fraternal, y por toda la gente, los que están afuera. Y luego, ¿qué dice? Tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Les está enseñando su propio ejemplo para animar a los tesalonicenses a pensar en los que todavía están lejos, los que están afuera. El apóstol Pablo entonces se presenta como el ejemplo de amor que busca a los que no conocen al Señor. Él dice, yo mismo soy un ejemplo de ellos. Yo me preocupé por traerles el mensaje a Tesalónica. Entonces, yo quiero que haga usted el mismo ejercicio. Piense que la persona que le habló a usted de Jesucristo era una persona que lo amaba. Y lo amó al punto de compartirle el mensaje más importante. Ese debe ser un motivador más para decir, yo debo hacer lo mismo. Debo tener este amor con el cual alguien me compartió para pensar en el que no está aquí, el que está afuera, el que no ha alcanzado todavía el mensaje, el que todavía es una oveja perdida. Debemos orar porque esta iglesia crezca en ese amor. Amén. Bueno, muy bien. Les voy a dar otro ejemplo. El ejemplo de otros creyentes. A lo mejor esta foto dice, no los conoce, ¿verdad? ¿Alguien los conoce? ¿No? Ya se ve muy vieja. El Señor tiene una cara muy chistosa, ¿no? Bueno, ese hombre es el misionero George Holcomb Lacey, más conocido como G.H. Lacey, ¿verdad? El seminario de nuestra convención, uno de los dos seminarios más importantes de la convención regional, Oaxaca, tiene este nombre, George o G.H. Lacey. Su esposa era Minnie. Fue el amor de Dios por los demás. El amor a los demás, el que trajo a este hombre al estado de Coahuila en el año de 1903. Por eso la foto así parece. Su sinceridad y su compromiso de su amor por la gente de este país y de este estado de Coahuila en particular sería probado cuando a solo 2 años de residir en estas tierras, en el transcurso de 15 días, sus 5 hijos fallecieron de fiebre escarlatina. Aquí, en Saltillo. Bien pudo regresar a su tierra después de esta tragedia. Pero la historia nos narra cómo continuó sus esfuerzos y tanto él como su esposa murieron aquí. En el área de Saltillo y de Torreón trabajaron por muchos años. Ella murió a los 56 años y él hasta los 81 años, luego de 45 años de ministerio de amor por los demás en este país. Ese es el amor del que yo le estoy hablando. Ese es el amor. Él vino por amor a Dios, pero también por amor a la gente de aquí, por las ovejas que faltaban. Y creció, déjeme decirlo, creció en su amor por los demás luego de su tragedia familiar, porque siempre podemos crecer en amor. Siempre podemos crecer más en nuestro amor, incluso hacia los demás. Y aún la tragedia puede hacer que aumente nuestra pasión y nuestro deseo y nuestro amor por servir y por pensar en el que no está aquí. La oveja que aún está perdida. Su tumba aquí está, hermanos, en el Panteón de Santiago. Quisiera entonces preguntarte, ¿los que te rodean saben que les amas? Quizás dices, sí, claro, mi familia, pero me estoy refiriendo a los que te rodean en términos generales, en el trabajo, ¿verdad? Que los amas en el sentido de que les has compartido. Sabes que el amor del que habla la Biblia es más que sentimientos y palabras. ¿De qué forma le mostramos que les amamos? Hermanos, no sé si me estoy explicando.
lo que quiero acentuar, remarcar, es que nunca podemos decir que ya llegamos a la medida del amor que Dios espera de nosotros. Siempre podemos crecer un poco más. ¿Cómo podemos crecer un poco más? Yo le voy a dar 3 sugerencias. Una, ama a personas diferentes. La iglesia está llamada a amar a todo tipo de personas. Piensa en aquellos a quienes nadie les expresa amor. Y como iglesia, respondamos a la convocación para demostrar de maneras concretas a las personas que Dios sí los ama. ¿Y lo hace a través de quiénes? De nosotros. Entonces piensa en otras personas. A lo mejor cuando te digo que si realmente amas a los que tú puedes decir que sí tienes ese amor, pero el punto es que a veces nuestro amor está muy dirigido, ¿no es cierto? Hacia cierto tipo de personas. Piensa en otras personas que nunca habías pensado anteriormente. ¿Y cómo puedes demostrarles tu amor? Segundo, ama en formas diferentes. Quizá tú dices, bueno, como iglesia llevamos despensas, que bueno, es algo que puede ayudar. Como iglesia llevamos al hospital algo de comer, un día, cada sábado, un sábado al mes, está bien. Pero sabes, hay muchas otras necesidades que no están siendo cubiertas. La gente necesita sentir, saber que nosotros como iglesia los amamos. Hay necesidades emocionales, ¿no es cierto? Hay gente que vive, mucha gente que vive con problemas de ansiedad, de depresión, de soledad, ¿no es cierto? A veces dar tiempo, a veces escuchar a otras personas son formas diferentes de amar. Tercera forma en que podemos crecer, ama con mayor profundidad. Es decir, con esto quiero decir que debemos amar con mayor entrega y sacrificio. Quizá amamos con aquello que nos sobra. Y no me refiero solo al material, sino quizás a tiempo, quizás a cuestiones que nos sobran en otros sentidos. A veces solamente amamos con eso. Necesitamos amar con mayor profundidad y demostrarlo en formas más concretas. Todos podemos crecer en el amor. Amén. Bueno, yo te voy a preguntar, ¿te has cansado de amar? ¿Qué dice la Biblia acerca de los tiempos finales? ¿Qué dice? Por causa de la maldad. A lo mejor tú estás en esa condición. Se ha enfriado el amor en ti. ¿Por qué? Por la maldad. Quizás amas o has demostrado el amor, pero no has visto fruto. ¿No es cierto? ¿Le ha pasado que usted ha expresado su amor a alguien y la persona parece no corresponder? ¿Le ha pasado? A todos nos ha pasado. Cerramos nuestro corazón. Ya di, ya amé, hasta ahí me quedo. Hoy el mensaje es, todos podemos crecer en amor. Sigue amando. Es más, crece en el amor. Siempre podemos amar más y amar mejor. Así que, hermano, esa es la exhortación de hoy. El apóstol Pablo dice, yo oro para que abunde más su amor. Para con ustedes y para con los demás, para con toda la gente, como yo les he demostrado mi amor. Esa es la primera petición. La segunda petición, ¿cuál es, hermanos? Que crezcamos en amor y que crezcamos ¿en qué? Santidad. Que crezcamos, verso que sigue, verso 14, dice la palabra, a fin de confirmar el corazón de ustedes irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos los santos. A ver, este tema me gusta, casi no lo tocamos, pero es importante porque a veces nos confundimos. ¿Es importante vivir en santidad? Sí, definitivamente. Es un tema muy importante en los escritos del apóstol Pablo. Pero estamos hablando de la santidad verdadera. ¿A qué nos referimos? A veces pensamos en la santidad como ¿qué? Como no tomar alcohol, como no decir malas palabras, como no ser inmoral, como asistir siempre a la iglesia. Y sabe que todo eso es bueno, pero no nos estamos refiriendo a ese tipo de santidad. Porque eso es solamente la cuestión externa.
La santidad es ante todo ¿qué? Pureza ¿de qué? ¿Qué es lo que Dios mira? La santidad de la que hablamos es sobre todo interior. ¿Cómo dice el texto que estamos leyendo? ¿Cómo ora el apóstol Pablo? Dice que el Señor, que como resultado fortalezca su corazón para que esté sin culpa. La NBI nos habla y nos dice que los fortalezca interiormente en el corazón. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esa es su oración. Hermanos, entonces recordemos las palabras del Señor Jesús a los fariseos, que dice: ustedes limpian lo exterior, el vaso de la copa o el plato, pero no limpian lo interior. Un corazón transformado es lo que quiere Dios, porque un corazón transformado provoca un estilo de vida transformado. No estoy diciendo que sea malo, todo lo anterior, claro, debemos esforzarnos por ello, pero lo más importante es desarrollar, crecer en la santidad, en la pureza del corazón. ¿Qué hay en tu corazón? A veces llenamos todos los requisitos de ser un buen cristiano, ¿no? Sí, voy, no tomo, no fumo, no digo malas palabras. Y pensamos, ya estoy del otro lado. Pero a veces en nuestro corazón puede haber rencor, envidia, egoísmo. Y saben, eso es lo que el Señor ve. Eso es santidad, es pureza de corazón. Pero también santidad, hermanos, es una vida de obediencia. La santidad también significa actuar de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos. En otras palabras, santidad activa es hacer lo que es agradable para el Señor, pero aún más, hacer lo que Él quiere que hagamos. No solamente lo que es bueno, sino lo que Él quiere que hagamos. Entonces, no solamente es abstenerme de lo malo, no tocar, no ver, no estar en cierto lugar. Es bueno, pero la santidad es vivir en el centro de la voluntad de Dios, es preguntarle a Dios, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y cada día estar dispuesto a obedecerle lo que Él me dice. Esto es santidad. Eso hacer, ahora sí, pero dentro de lo que Dios quiere que yo haga. No solamente el abstenerme de las cosas malas, sino el hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿Cómo dice el texto, hermanos? Y vamos a avanzar hacia cuáles son las motivaciones. Dice que Él como resultado fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Amén. Entonces, vamos cerrando, vamos. ¿Por qué debo de vivir en santidad? ¿Cuál es la motivación para vivir en santidad? Déjeme decirle primero que a veces tenemos motivaciones incorrectas. A veces queremos vivir en santidad por temor al castigo. Es que si me porto mal, Dios me va a disciplinar. Bueno, está bien, pero ¿qué va a pasar a la larga? Si yo lo hago con esa motivación, voy a fracasar, porque solamente estoy motivado por el temor. Y saben, esa motivación no es suficiente. Algunos quizás dirán, tengo que ser o vivir en santidad por temor a la burla o señalamiento de otros. Es que, ¿qué va a decir el hermano si yo empiezo a hacer esto? ¿Qué va a decir los hermanos de la iglesia? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues el problema es que cuando nadie nos vea, vamos a hacer aquello que no es correcto. ¿Se explico? Cuando la motivación es lo que otros ven, cuando no me vean, voy a hacer aquello que no debo hacer. Otra motivación incorrecta es buscar el reconocimiento, que la gente diga, ¡ay, qué hermano tan espiritual! ¡Ay, qué hermano tan lleno del Señor! Míralo, es una persona bien consagrada. ¿Sabe qué?
cuando lo hacemos buscando reconocimiento personal, dice la palabra que Dios resiste a los soberbios. Entonces seremos rechazados por el Señor. No son esas las motivaciones para vivir en santidad. No son esas motivaciones correctas, sino las motivaciones correctas. Yo le voy a presentar dos. Número uno, debemos ser motivados, o la motivación correcta es el amor. El amor a Dios es la motivación correcta para vivir en santidad. Fíjense que la oración sigue este orden. Primero el amor y luego ¿qué? La santidad. No al revés. No primero la santidad y luego el amor. Primero dice, quiero que crezca en el amor y después, como fruto, en santidad. La santidad es el fruto del amor, no al revés. No se enfoque en ser un cristiano santo sin desarrollar su comunión y su amor por el Señor. Esto es lo más importante. Y lo otro es la consecuencia. El amor a Dios me lleva a hacer lo que es agradable a Él. El amor a los demás me lleva a hacer lo que edifica. Sí, por amor a Dios voy a hacer lo agradable a Dios, a Él. Por amor a mis hermanos voy a hacer lo que es de buen testimonio, lo que les ayuda, lo que les edifica. Esa es la verdadera santidad, hermanos. Nuestra santidad es el testimonio. Nuestra santidad atrae. Dicen, fíjense bien, y dicen, y me da mucha tristeza ese dicho, pero dicen que la gente no va a la iglesia por dos razones. Una, porque no ha conocido a ningún cristiano que lo invite. O dos, porque ya conoció a uno y dijo, yo no voy a ir. Pero el testimonio debe ser lo que atraiga a las demás personas. Mi amor por los demás me lleva a hacer lo que les edifica. Entonces, la santidad primero es motivada por el amor. Y la segunda que dice aquí en el texto, si ustedes se fijan, ¿cuál es la segunda? La segunda parte del verso 13 habla de cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Y la segunda motivación para la santidad es que Cristo viene pronto, hermanos. Que Cristo viene pronto. Y si Él viene pronto, ¿significa qué? Recompensas, ¿verdad? Y debemos de esforzarnos por Él. Pero también significa, como dice el apóstol Pablo, que podemos recibirlo siendo ¿qué? Avergonzado. Con vergüenza decir, soy tu hijo, pero no viví lo que tú querías que viviera. Esta es la motivación más práctica para la vida en santidad, que Jesucristo viene pronto, la inminencia de su segunda venida. Y no sé cómo nos vaya a recibir. Así que quisiera cerrar y hacer esta invitación, hermanos. Reforzamos. Todavía podemos crecer mucho más en amor y en santidad. Pero ni el amor ni la santidad van a abundar en la oración. Así que una invitación es, ora por ti y ora por la comunidad para que crezcamos en amor, crezcamos en santidad. Yo no sé, ¿cómo estás ahorita? A lo mejor esa pregunta que yo les dice, ¿te has cansado de amar? A lo mejor se aplica a algunos de nosotros. A lo mejor decimos, es que, hermano, yo estoy cansado de demostrar el amor y no veo resultado, no veo reciprocidad, no veo... Bueno, a lo mejor se ha enfriado tu corazón. Así dice la palabra que así será en los últimos tiempos. Pero es tiempo de orar. Entonces, para que Dios haga que en ti vuelva a fluir ese amor. Amor por los que están aquí, pero amor por el que no está aquí. Que podamos ser una iglesia enfocada. Voy a pedirle que oremos y que usted piense primero en sí mismo. Aunque el tema o los temas de esta serie son la oración comunitaria, el asunto es que muchas veces nosotros somos los que tenemos el problema. Nos quedamos en cierto nivel de amor y cierto nivel de santidad.
Porque ¿sabe qué? Nos comparamos con los demás y decimos, pues ahí vamos, ¿verdad? Estamos aquí en el promedio. Pero ¿qué es lo que Dios está pidiendo de ti? Vamos ahora, cierra tus ojos, vamos a pedir al Señor que su Espíritu Santo nos examine y con humildad reconozcamos que aún nos falta mucho por crecer. Vamos a orar. Amado Dios, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, con sinceridad, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestro poco amor, reconociendo que a veces nos hemos conformado con cierto nivel de santidad, de espiritualidad. Estamos aquí, Señor, para confesar. Porque como iglesia, Padre, a veces nos ha faltado ese amor por el que está afuera. Pero también en lo personal. En muchos de nosotros se ha enfriado el amor. Nuestro corazón, Señor, ya no tiene ese amor que tenía. Padre, pedimos en el nombre de Cristo que nos hagas una iglesia saludable. Una iglesia que ora unos por otros. Una iglesia que ora por el que aún no está aquí, por el que aún no te conoce. Que seamos una iglesia que camina creciendo en amor, en formas más concretas, en más maneras, haya más personas y a todo tipo de personas. Pero Señor, comienza en el corazón individual de cada uno de los que estamos aquí, que hemos escuchado tu palabra. Enséñanos a orar, Señor, porque Señor, reconocemos que no está en nosotros, sino este amor, es el amor que tú puedes derramar a través de tu Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Quita cualquier excusa, cualquier estorbo, Señor, y danos un corazón como el de Jesús, que ama y que ama profundamente. Padre, gracias por tu palabra y gracias en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Que el Señor siga hablando a nuestros corazones.